Vale, vamos a ver cómo no perder 1000 euros en SEO. Si lo que pasa en tu proyecto que has invertido en SEO y has estado perdiendo dinero, hay que analizar cuál es la razón principal o las razones por las cuales estás perdiendo dinero cada vez que inviertes en SEO. Vamos a ver las razones más importantes por las que puede ser esto. La primera razón por la que pierdes dinero es por culpa de un hosting. Hay a veces que tenemos opciones muy baratas de hostings, pero de verdad que a nivel de rendimiento son un desastre, y eso lo que hace es que afecta la velocidad de tu sitio web, lo cual al final está haciendo que pierdas más posibles clientes. La idea es siempre elige un buen hosting, porque no solamente vas a ganar más clientes, sino que aparte te ahorrarás esos costes que te pueden venir de elegir un mal hosting. He tenido yo la ocasión de estar con hostings caros y encima malos. O sea, por eso es importante siempre seleccionar cuáles son los mejores. Yo, por ejemplo, utilizo Hostinger, pero también sé de otros hostings que están muy bien y en los cuales se utilizan para varios proyectos, con lo cual a partir de aquí es seleccionar uno que te sea adecuado para el proyecto. La segunda razón es comprar enlaces baratos. Si al final lo que estás haciendo es buscar en Fiverr o en otras plataformas enlaces, muchos enlaces, pero de dudosa procedencia y muy baratos, esto al final, mira, de tenerlo con cuidado porque te pueden penalizar. La idea es que sepas exactamente qué tipos de enlaces y dónde se hacen. En muchos casos el link building, si no se hace correctamente, es penalizable y aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo lo tendría como una de las razones por las que puedes perder dinero. Otro de los problemas por los que puedes estar perdiendo dinero es llevar a cabo campañas de publicidad en Google Ads y tener un mal diseño. Es decir, al final tú lo que estás haciendo es creando estas campañas en las cuales te estás dejando dinero como un complemento a la estrategia SEO y al fin y al cabo llegan al sitio web y ven que tienen un mal diseño. Para eso en muchos casos lo primero antes de hacer publicidad es corregir el diseño, mirar de hacer un buen diseño antes de llevar a cabo esas campañas y así llegar a nuevos clientes, porque aquellos clientes que llegan al sitio web no quieren ver al fin y al cabo una web antigua, realmente que se le haya puesto poco mimo. Otra también de las razones por las cuales estás perdiendo dinero con el SEO es porque no tienes optimizado el sitio web para móviles. Si ya el tema del diseño lo habíamos comentado, el tema del mobile es todavía más importante. Podemos ver desde el ordenador cómo queda en el móvil. La idea es siempre hacer todo esto en cualquier proyecto. Incluso de utilizar el móvil directamente, mirar de cómo queda el sitio web. Si vemos que no queda bien, es una forma más que espanta a los posibles usuarios. La siguiente razón por la cual estás perdiendo dinero es por la cual no analizas Google Analytics o incluso el tema de Search Console. A ti te interesa ver cómo llegan a tu sitio web y cómo se comportan. Sobre todo porque esto es información valiosa para que después veas cuál es una página que está funcionando y cuál es la que no. Siempre tener este seguimiento en los proyectos. De hecho, cuando se comienza un proyecto, sí o sí tiene que estar esta base analítica ya de entrada, si no habría que hacerla posteriormente, pero todo se tiene que registrar. Otro error muy habitual por el cual se pierde dinero es porque se quiere centrarse en todo el sitio web, cuando en realidad hay que centrarse en las páginas más importantes. Esto podría ser para una web de servicios en el cual estás vendiendo, me lo invento, el servicio de consultoría y tienes otros 10 servicios más. La idea es centrarnos en el servicio estrella que nos es más rentable y poner prácticamente casi todos nuestros recursos en estas páginas. Luego ya el resto se irá corrigiendo con el SEO técnico y posteriormente se irá mirando de trabajar, pero por el momento es bueno tener como esas páginas pilares a las que queremos realmente orientarnos al 100%, como también las páginas aquellas que tienen potencial, porque hay a veces que desde Search Console, aquí habrá páginas desde Performance, aquí podemos ver páginas que directamente podemos ver que están en crecimiento y esto es con la opción de comparación, por ejemplo. Vamos aquí y vamos a la opción de comparar. Y esto, en Custom, podemos poner un mes respecto al otro. Esto nos permitirá ver los cambios y cómo ha ido evolucionando. Otra forma que te está haciendo perder dinero es el tema de no trabajar el SEO local. En muchas ocasiones, cuando tenemos un negocio, como podría ser, en este caso, el tema de un veterinario en Barcelona, si tú justamente tienes un negocio local, tendrías que tener una ficha de Google My Business, incluso más tenerla optimizada. Es decir, paso a paso, si nunca lo has trabajado, tendrías que mirar primero de crear la cuenta de Google My Business y luego mirar de optimizarlo para llegar a nuevos clientes. Porque al final, como veterinario, te van a buscar y van a mirar lo primero de todo esta sección de aquí. Y luego, en todo caso, ya mirarían
otras URLs, pero normalmente las personas se suelen quedar en esta parte de aquí. Otro aspecto fundamental es el tema de la experiencia de usuario, es decir, si al final no tienes un sitio web pensado para el usuario y ves que es un sitio web que es lento, que es difícil de leer, que no es tan práctico como podría ser para un e-commerce y facilitar lo que es el proceso de compra, todas estas pequeñas cosas, incluso la elección de botones, la elección de cómo queremos plasmar la información en el sitio web, todo esto hay que tenerlo en cuenta, tal forma de que las personas pasarán más tiempo en nuestro sitio web si es agradable, si es cómodo y es visualmente atractivo. Otro problema muy grande es el tema de gastar mucho en plugins que luego no necesitamos. Hay que hacer una especie de auditoría de ver cuáles son los plugins que se están utilizando, en cuáles estamos gastando dinero, porque en muchos casos hay plugins que siempre son prescindibles y se podrían quitar. Aquí, como siempre, para el tema de los plugins, dependiendo si estás utilizando un CMS o otro, en este caso es WordPress, podrías buscar los plugins, pero si lo que queremos es mirar de dejarlo limpio, con los plugins importantes hay que analizarlo uno a uno para que luego no esté siendo un problema que también podría afectar a la carga del sitio web, pero de entrada es no pagar tantos plugins si vemos que hay una opción gratis o que simplemente no nos hace falta. Otro error tremendo es el hecho de no analizar a la competencia. No sé cuántas veces me he encontrado con realmente proyectos en los cuales no se le dedica el tiempo suficiente a analizar a la competencia a nivel SEO. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos podemos ayudarnos gracias a estos competidores porque vemos que están trabajando de cierta forma. De hecho, cuando se trabaja el análisis de la competencia, la idea es extraer lecciones clave, tanto lo más fuerte por lo que se está posicionando este sitio web como por dónde carece, para que podamos mirar de adelantarnos a la competencia, pero siempre utilizarlo, no importa el sector. Por ejemplo, en este caso, Veterinario Barcelona, podríamos mirar cómo trabajan los otros veterinarios. ¿Por qué están posicionando tan bien? ¿Cómo es que tienen tantas reseñas? ¿Qué estrategia están llevando dentro del sitio web para que posicionen aquí? Todo esto son preguntas que hay que hacerse y más si queremos que el proyecto salga adelante. Otro error también muy frecuente es el hecho de publicar por publicar. Esto ocurría cuando no teníamos como palabras clave ya definidas y ¿qué ocurría? Que en muchos casos teníamos blogs que no se están dando uso y no se está publicando simplemente cosas que nos apetecen, pero no cosas que al fin y al cabo las personas están buscando. Esa diferencia es muy importante porque al fin y al cabo si queremos salir en ciertas palabras clave, tenemos que sí o sí investigar todas estas palabras clave y no publicar al tuntún, sino mirar de saber cómo elegir. Y ya por último, el no tener en cuenta la lista de actualizaciones de Google. Las actualizaciones de Google se dan año tras año, dependiendo del mes pueden ser una actualización u otra y es importante saber cuándo ocurre, por si nos pueden afectar. Todo esto es una labor que hay que hacer mes a mes para ir viendo si los resultados que tenemos es por una actualización o ha ocurrido algo concreto. Todo esto habría que mirar de estar al tanto. Por lo tanto, siempre recomiendo que tengas en estos casos como alguien que se esté encargando de ayudarte con el tema de tener control de ciertos aspectos, sobre todo el tema de las actualizaciones, al fin y al cabo, que es donde pueden afectar en los resultados. Por eso es importante siempre tener presente a esta persona o a las personas que te puedan ayudar en tu proyecto.